haya tiempo y bueno, pues vamos a empezar con este tema del abordaje clínico del trauma complejo, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a empezar, sobre todo por respeto a los que ya llegaron temprano, vamos a empezar a platicar un poquito de cómo trabajarlo en la clínica, ¿no? Como se podrán dar cuenta y como hemos estado viendo a lo largo del curso, es un tema muy complejo, es un tema muy amplio y que también efectivamente no hay todavía un diseño eh, específico para este tipo de padecimientos. Lo hay para el estrés postraumático, pero no hay todavía suficiente investigación para trabajar el trauma complejo. Eh, es por esto la necesidad de seguir investigando sobre el tema. Eh, También es importante dar a conocer que es una complicación, una situación que poco se ha trabajado, eh, precisamente debido a que pues gran cantidad de personas padecen este problema y tal vez no había una palabra, no había un nombre para este cuadro sintomático. Incluso algunos autores mencionan que, bueno, pues vivimos en una sociedad muy violenta y quién de nosotros no ha vivido una situación traumática en gran o pequeña escala, ¿no? Entonces, bueno, creo que en el DSM-5 solo se maneja, bueno, no creo, más bien en el DSM-5 se maneja nada más el DESNOS como trastorno de estrés eh, perdón, extremo, DESNOS como un apéndice del estrés postraumático, pero creo que es un padecimiento que debe de investigarse más, de abordarse más, necesita mucho más conocimiento. Y bueno, no sé, yo me imagino por lo poco que hemos indagado, por lo poco que hemos investigado, que bueno, se está tratando de reunir como un cuadro sintomático y una especificación un poquito más clara acerca de qué es el trauma complejo, porque todavía hay bastante contradicción entre distintos autores, ¿no? Bueno, vamos a empezar un poquito sobre esto. Primero que nada, algunas consideraciones. Quisiera darles algunas indicaciones. Primero que nada, sobre este módulo, quisiera comentarles que es probable que nos demoremos un poquito más. Espero terminar justo a las 8, que no nos tardemos un poquito más de tiempo. La otra es que, bueno, por ahí en la plataforma le subí una tarea que es grabarse o grabar como algún abordaje clínico, obviamente de previa autorización, de preferencia con la persona anónima, pero también no cualquier técnica la van a poder utilizar, porque pues hay alguna como el EMDR o algunas también como el brain spotting, que me parece que necesitan un poquito más de capacitación para poder aplicarse en la clínica, pero de todas maneras los invito a que sigan investigando, a que sigan indagando, a que sigamos capacitándonos en este tema, que no se agota aquí. Yo creo que no se agota aquí o en un día entero hablando de tema, ¿no? Otra consideración también es importante que para el abordaje clínico del trauma complejo es necesario contar con las credenciales. No podemos abordar clínicamente a un paciente si no somos psicólogos, estamos capacitados en psicoterapia o psicología clínica. Entonces, eh, también, bueno, espero que sirva como ejercicio, como conocimiento y bueno, pues creo que también si estamos en otra área del conocimiento que no sea la psicología, pues invitarlos a que sigan profesionalizándose. Nunca es tarde para entrar a estudiar esta carrera. Hay mucha gente que tiene 2 carreras, 3 licenciaturas, una maestría, 2 maestrías. Nosotros de manera particular, nuestro equipo, pues seguimos capacitándonos siempre. Entonces, también es importante, pues no dejar nunca de seguir estudiando, ¿no? Todos estos temas. Bueno, vamos a empezar un poquito, retomando un poquito o bastante todo lo que hemos visto acerca del trauma complejo. Vamos a nombrar sus características. Primero, y como ya hemos visto desde el principio del curso,
que las características del trastorno de estrés postraumático complejo, DESNOS o trauma complejo, son efectivamente, uno, que se genera o se gesta de la exposición a factores estresantes graves, que son repetitivos y prolongados, primera característica. Segunda, tiene una naturaleza interpersonal, es decir, que están ocasionados, el daño está ocasionado por una segunda, o sea, por un otro, por una persona. Ese tipo de abusos generalmente son los que más dañan, ¿no? Como lo hemos visto también a lo largo del módulo, el trauma interpersonal es el más doloroso, el que más daña, el que más perjudica, porque te lo hizo un otro. Y generalmente ese otro es, es muy frecuentemente cuidador, es parte de la familia, en donde se gestan los primeros traumas, desgraciadamente, y de manera frecuente. Y pues eso ocasiona apego desorganizado, que puede ser un indicador de que se está gestando un trauma complejo. No necesariamente, pero sí es un posible indicador de que se está gestando, se está convirtiendo un trauma complejo. Otra de las características es el daño o el abandono de los cuidadores, ¿sí? Como lo comentábamos también, y que ha sufrido desde una edad temprana o una etapa vulnerable en el desarrollo. Muchos autores también encontramos, aquí viene el tema un poquito de las contradicciones, muchos autores encuentran que la traumatización no nada más se da en la infancia, el trauma complejo no nada más ocurre en la infancia, es mucho más estigmatizante y más desintegrante cuando ocurre desde la infancia, pero no nada más ocurre en esa etapa. Muchos autores, como les digo, proponen que la traumatización se puede generar en diversas situaciones vitales, tanto en edades infantiles como en la edad adulta. Por eso mencionábamos que en el primero o segundo módulo, que también en algunos casos ocurre por la violencia marital, de la familia, por parejas. Eh, y bueno, se puede dar también de esta manera. Puede tener diversos orígenes, como les mencionaba, violencia de género, separación, exilios, migraciones, guerra, torturas, por ejemplo. Incluso algunos autores han intentado nombrar este cuadro sindromático que es como el síndrome de la mujer maltratada, que también mencionábamos en el primer módulo, el síndrome del niño maltratado. Bueno, ya más recientemente se le ha dado este nombre, que es el de trauma complejo. Me dicen si se escucha bien, porque a veces no se oye muy bien mi micrófono, pero me dicen si se escucha, por favor. ¿Sí me escucho bien? Sí, sí se escucha. Ok, bueno. Entonces, bueno, tenemos también aquí la necesidad de un diagnóstico amplio, ¿sí? Porque el DESNOS o trastorno de estrés postraumático extremo, complejo o simplemente trauma complejo, no responde al tratamiento convencional. Es decir, usualmente tenemos un paciente que ha sufrido trastorno de estrés postraumático, se le aplica el tratamiento y hay una evolución. Sin embargo, el problema del trauma complejo son las condiciones comórbidas, las comorbilidades que ocurren en el trauma complejo. ¿Por qué? Porque se ha encarnado, porque afecta no nada más esta tríada muy clásica que manejan los psiquiatras, que es la reacción de huida, la reacción de ataque o la paralización, ¿sí? Que es la hiperactivación, la hipoactivación o la parálisis. Muy clásico del trastorno de estrés postraumático, que dura entre 1 a 3 meses y después empieza a remitir. Sí puede haber comorbilidad, por ejemplo, de abuso de sustancias, sobre todo tranquilizantes o depresores del sistema nervioso central, como el alcohol, la marihuana, etcétera, pero no hay comorbilidad a largo plazo. En cambio, en el trastorno de estrés postraumático complejo sí hay trastornos afectivos, ansiosos, disociativos, intentos de suicidio, adicción a sustancias, abuso de sustancias, trastornos somatomorfos, etcétera, ¿no? Entonces, con estas condiciones comórbidas y la complejidad que implica el trastorno de estrés postraumático extremo, DESNOS o trauma complejo, no se responde al tratamiento convencional. Entonces, se tiene que ampliar la investigación para adaptar
para adaptar los tratamientos al desnos, ¿no? Como les mencionaba, también menciona el doctor, ay, ¿cómo se llama? Bueno, uno de los autores menciona que pues sí, o sea, no hay como un tratamiento claro específico para el trauma complejo, que ha habido aproximaciones y adaptaciones del trastorno estrés postraumático para trabajar el desnos, pero pues la complejidad del tema exige un diagnóstico más amplio, ¿no? Por eso les digo que tal vez por eso no se ha todavía incluido dentro del DSM-5 como un apartado distinto y no solo como un apéndice del trastorno de estrés postraumático. Yo creo que se está como reuniendo más información, no sé. Y bueno, pues obviamente que estas condiciones comórbidas y esta complejidad, esta adaptación al trauma que tiene el ser humano al sufrirlo de manera continuada, repetida y perpetua, intensa, este estrés continuado, tiene efectos sobre las emociones, el cuerpo, la cognición y la memoria, como veíamos, lo cual ocasiona y es una de los indicadores más claros este, del trauma complejo, la desregulación emocional, ¿sí? La desregulación eh, es una de las características más claras de que existe un trauma complejo, ¿no? También pueden llegar a existir trastornos graves de disociación. El más extremo es la personalidad múltiple, pero no nada más ese, ¿no? También puede haber condiciones de fuga disociativa, problemas de memoria, despersonalización, etcétera, ¿no? Alienación espiritual, somatización, etcétera, por lo complejo del cuadro, ¿no? Ok. ¿Dudas hasta este momento? No, ninguna. ¿No? ¿Todo bien? Sí, Bueno, gracias. estamos haciendo un pequeño resumen, ¿no? De todo esto que es el trauma complejo, lo que hemos estado viendo en los módulos anteriores. Síntomas, es importante, Alfredo Wally era el autor, Alfredo Wally, ahí tiene unas conferencias sobre trauma complejo que les recomiendo bastante. Buscarlo así, nada más pongan trauma complejo en YouTube o en Google y les va a salir ahí el doctor Alfredo Wally, ¿no? Entonces, bueno, la diferencia entre el trastorno de estrés postraumático es que existe presentación en el adulto, un solo incidente o dos máximo, 3 o 4 síntomas, esta tríada de la que les platicaba, que tiene esta característica muy particular, que es la activación de la amígdala en 3 formas, que es la huida, el ataque o la parálisis, que genera este cuadro sintomático muy claro, muy evidente. Hay un desarrollo infantil adecuado, sistema nervioso normoreactivo y sin comorbilidades, pero también aquí es en donde nos presenta el doctor Alfredo Wally y, bueno, otros autores, más bien él tiene otra teoría, otra idea. Algunos autores nos dicen, bueno, es que también puede presentarse, ¿no? El síndrome de la mujer maltratada es un trastorno complejo y se presenta en la edad adulta. Generalmente, generalmente hay un antecedente, no siempre. O sea, hay ocasiones en las que, bueno, tuviste una vida normal, te tocó la mala suerte de encontrarte con un narcisista sociópata eh, que ocasiona una situación traumática en la relación, puede ser. Pero generalmente hay antecedentes, o sea, lo que comenta el doctor Alfredo Wally en su conferencia es que eh, se dan cuenta, o sea, ya haciendo la anamnesis, haciendo la historia del paciente, pues se da cuenta que no, que sí hay antecedentes de maltrato, por lo menos de abandono, que es uno de los más silenciosos, la negligencia, ¿no? Que es estos traumas muy silenciosos, muy dañinos, ¿no? A veces se olvidan, a veces no se tiene una clara evidencia de que ocurren estas situaciones en la infancia, pero que generalmente hay un antecedente, por lo menos generalmente hay un antecedente, ¿no? Por eso se habla de que ocurre
O sea, hay una presentación temprana del trauma complejo y que lo manifiesta el apego desorganizado. Otra característica del trauma complejo, la multitraumatización, que lo platicábamos también, prolongada e invasiva, la naturaleza interpersonal del trauma y también que presenta estigma y vergüenza, culpa, ¿sí? Es decir, que se daña el sistema de representaciones del sujeto. Aquí tenemos un cuadro de 6 síntomas muy característicos, muy propios del trauma complejo. Número 1, alteración en la regulación de los afectos y los impulsos. Existe una dificultad con la modulación de la ira, del enojo y la autodestructividad, disfunción central. Acuérdense que lo platicábamos también en el primer módulo, que el sujeto, o sea, es la disfunción central. Es como el cuadro más importante y más característico del trauma complejo, la desregulación emocional. Eso es como lo más claro y evidente en el trauma complejo, ¿no? Hay una desregulación sobre todo en la ira y en la autodestructividad. Acuérdense que mencionábamos en el primer módulo que el sujeto ve su cuerpo como inseguro. También en el tercer módulo lo veíamos, me parece. Eh, no se siente seguro en su propio cuerpo, le desagrada su cuerpo, se siente, eh, existe este rechazo hacia sí mismo. Entonces ocurre este trastorno, ¿no? También de autodestructividad, este trastorno de conversión también que puede llegar a ocurrir. Y es cuando el sujeto empieza también a destruirse por querer, no destruirse a sí mismo, sino por destruir lo que hay dentro de sí mismo, que está sintiendo, ¿no? Eh, Número 2, alteración en la atención y la conciencia. Ocurren amnesias, episodios disociativos, que también lo veíamos. Número 3, alteración en la autopercepción. Una sensación crónica de culpa. Culpa. ¿Por qué? Porque el abusador generalmente para mantener el abuso sobre su víctima le culpabiliza, le hace responsable de su propio sufrimiento y hay muchos pacientes que incluso se culpan a sí mismos de su propio sufrimiento. ¿Por qué no huí? ¿Por qué no hice nada? ¿Por qué no corrí? ¿Por qué no lo evité? Es mi culpa, me gustaba, me sentía así porque yo lo provocaba. Y eso es lo que a veces los mismos violentadores le dicen a su víctima, la culpabilizan para continuar el abuso, ¿no? Y en muchas ocasiones esta es la que los paraliza. Y también recordemos otra de las características de las situaciones traumáticas, del estrés, que las reacciones también pueden ser paralizantes, ¿sí? El sujeto puede paralizarse a causa de sentir su vida en riesgo, su integridad en riesgo, ¿no? Eh, Responsabilidad y vergüenza crónicos, una visión muy negativa de sí mismos, del mundo y del futuro, impotencia, inutilidad, sentirse indeseables, y ellos creen en muchas ocasiones que han causado su propio maltrato, ¿no? No sé si se acuerdan, ¿no? Que les platicaba también de muchos casos, por ejemplo, este de Michael Jackson que se teoriza, ¿no? Eh, este trastorno somatomorfo también, en donde el rechazo a su propio cuerpo era el rechazo a sentirse culpable, responsable, ¿no? Es una teoría, es una teoría. Bueno, número 4, alteraciones en las relaciones con los otros, dificultades para confiar, incapacidad para intimar, revictimización y victimización de otros, es decir, se llega a normalizar tanto el maltrato, se llega como una forma de integrarlo a la realidad. Se llega a integrar, no integrar, a normalizar como una forma de sobrevivir a estas situaciones, tratar de olvidarlas, eh, que se les hace muy común victimizar a otros, ¿no? Porque pues si a mí me ocurrió y no pasó nada, pues tampoco va a pasar nada con el otro, el que yo victimice, ¿no? Número 5, somatización y o problemas médicos. Hay también mayor respuesta a estímulos que antes eran inocuos. Hay dolencias físicas sin explicación médica
liberación de endógenos y hormonas muy sensibles al estrés. Y aquí es, o sea, esta irritación límbica de la zona límbica del cerebro es la que ocasiona también muchos padecimientos. Ujú. Dificultad también para ajustar sus niveles de arousal fisiológico también. Y número 6, alteración en el sistema de significados, lo que les mencionaba previamente. Hay una sensación de impotencia, de indefensión aprendida, una actitud fatalista de la vida, una desesperanza, que también la licenciada Ingrid nos lo comentaba en el módulo 3, me parece, en esto del apego desorganizado, como los niños incluso en sus relatos son relatos fatalistas, que no tienen una resolución, que no tienen un final. Es por esto, porque hay una sensación de impotencia aprendida. No tienen esperanzas en encontrar quien entienda su sufrimiento, ¿no? Y más adelante las propias víctimas se sienten incomprendidas, se sienten revictimizadas en muchas ocasiones y vuelven a repetir este cuadro de violencia porque al ratito ya están, o sea, tienen esta visión tan fatalista del mundo, tienen una visión tan fatalista y tan negativa de los otros, de las demás personas, que luego ya nada más estás viendo quién te va a hacer daño, o sea, ya nada más tu atención es, tu realidad es esa, es el maltrato. Entonces, estás buscando quien te haga daño, obviamente no de forma consciente, no porque quieras sufrir ese maltrato, sino porque no conoces otra forma de vinculación. Y entonces estamos hablando de una vida llena de traumas, estamos hablando de una constante victimización, ¿sí? Te vulnerabiliza, ¿sí? Esta visión fatalista de la vida te vulnerabiliza, te vuelves más vulnerable. Por eso es que en muchas ocasiones niños que han sufrido maltrato en su casa, después sufren eh, maltrato en la escuela, sufren bullying, sufren acoso, después se vinculan con parejas maltratadoras, con parejas que les causan este mismo daño, tratando de encontrar a alguien que les haga sentir un poquito más protegidos o protegidas, alguien con el que piensan que los puede regular, que los puede controlar, realmente termina siendo todo lo contrario, termina siendo una relación que los vuelve a vulnerabilizar y a revictimizar. Impotencia e indefensión, actitud fatalista, y también piensan que no serán capaces de hacer cambios positivos en su vida. Si piensan que ya siempre va a ser así, y entonces se adaptan, se acostumbran a las relaciones de vinculación traumática. Hablábamos mucho también del vínculo traumático, ¿no? Eh, incluso se puede confundir con el amor, ¿no? El vínculo traumático. Cuando la amígdala se irrita por una situación traumática, sea un solo evento, o sea, una situación crónica, la amígdala, que es esta parte, o sea, el cerebro, ¿no? Aquí adentro está la zona límbica, que es como este cerebro reptil. Ahí se encuentra la amígdala, ¿no? Cuando se activa, tiene tres reacciones: huir, atacar o paralizarse, ¿no? Ahí tienen esas imágenes. La paralización es un poquito, una actitud un poquito de sometimiento. Es como, o sea, varias víctimas de abusos o de violaciones, por ejemplo, eh, entran en estado de parálisis, ¿no? ¿Por qué? Porque es como que lo único que puedes hacer como para asegurar tu supervivencia, ¿no? Si atacas, en muchas ocasiones, y sobre todo si ocurre en la infancia, desgraciadamente de los eventos traumáticos más frecuentes que ocurren en la infancia, pues es el abuso sexual, desgraciadamente. El abuso físico y también el abandono, ¿no? Pero en muchas ocasiones la actitud es paralizante, ¿no? Y si vemos ahí, por ejemplo, el perrito, ahí está como en actitud sumisiva completamente. Tenemos el león que está en posición de ataque. O sea, todos estos animales tienen activada la amígdala. Es a lo que voy, ¿no? Y el toro pues está huyendo, ¿no? También está activa su amígdala, pero es otra la reacción. También atacan, o sea, también estos en su vida también llegan a atacar, ¿no? O los leones también cuando se ven rebasados por el animal o por el adversario, por la presa, pues también huyen, ¿no? Pero esto ocurre en segundos, en instantes, ¿no? ¿A qué voy con todo esto?
El trauma, el trastorno de estrés postraumático tiene 3 reacciones, esta tríada muy clara en su cuadro sindromático. Y son estas 3 reacciones: huir, atacar o paralizarte. La reexperimentación es huir. Ajá. Esta ansiedad que te da como por evitar un temor irracional, pero que es estar viviendo en el pasado. Es la reexperimentación, los flashbacks, la ansiedad, etcétera, ¿no? La hiperactivación, atacar, ¿sí? También un poquito esta reacción de estar irritable, de estar reactivo a la defensiva, es, es esta reacción de ataque. La evitación y el embotamiento es la parálisis. Hay muchos pacientes que al narrar sus relatos pareciera que están completamente desafectivizados, pero no es lo mismo, están paralizados, ¿sí? Esta reacción llega a ser tan traumática que no pueden a veces ni llorar. Están como paralizados, embotados emocionalmente. No es que estén deprimidos, sino están embotados. No están hipoactivados, sino como paralizados, ¿no? Entonces, una reacción extrema de la huida por la reexperimentación, que lo vamos a ver un poquito más adelante cómo se aborda eso en el tratamiento, es o el suicidio o el, el asesinato. ¿Por qué? Porque estás huyendo de eso que sientes. Para no volver a sentirlo, eh, adoptas el lugar del victimario y una de las formas extremas es el suicidio, ¿no? O sea, es una huida, esa huida de sentir lo que sientes, ¿sí? Em, o matar, porque simbólicamente en muchas ocasiones estás matando a ese niño que sufrió, ¿no? Simbólicamente. Em, claro, también hay muchos asesinos en serie que lo hacen pues, por no dejar testigos, ¿no? No por otra cosa. Pero también simbólicamente estás matando eso dentro de ti, ¿no? Vamos a ver aquí el trastorno de estrés postraumático complejo y el trastorno límite de la personalidad pueden coexistir, puede haber comorbilidad, pero son distintos, comparten síntomas. Incluso una persona que ha sufrido trauma complejo, como les digo, puede sufrir también un trastorno límite de la personalidad. Muchos estudios relacionan el trastorno de estrés postraumático complejo con la sintomatología del trastorno límite de la personalidad. Como les decía también, el apego desorganizado se convierte en un predictor de la aparición de maltrato intrafamiliar y experiencias traumáticas para los miembros de la familia y, sobre todo, de que puede existir después un trauma complejo. Distinción, perdón, entre trastorno límite de la personalidad y trastorno de estrés postraumático extremo. Ambos pueden entenderse como una respuesta psicológica y psicopatológica al trauma severo. Ambos trastornos muestran similitudes, ya que comparten 4 de los 6 dominios diagnósticos descritos para el constructo del TEP complejo. 1, complicaciones en la regulación del afecto, alteraciones de la conciencia, alteraciones en las relaciones interpersonales y alteración en la autopercepción. ¿Okay? También tenemos otras características distintas entre el trastorno límite de la personalidad y el trastorno de estrés postraumático complejo. En el trastorno límite de la personalidad hay esfuerzos frenéticos para evitar un abandono real o imaginado, un patrón de relaciones interpersonales inestables e intensas y una alteración de la identidad, impulsividad, intentos o amenazas suicidas, comportamiento de automutilación, inestabilidad afectiva. Y en el trastorno de estrés postraumático complejo existe un déficit de autorregulación mucho más crónico, acentuado y persistente que en el trastorno límite de la personalidad, ¿sí? O sea, la autorregulación es más compleja, ¿sí? Más crónica y acentuada incluso. También existe la presencia de síntomas disociativos, también muy característicos del TEP complejo, desrealización, amnesia psicogénica o personalidad múltiple, incluso fuga geográfica, presencia de un yo más indiferenciado y fusionado que en el trastorno límite de la personalidad y una actitud pasiva, revictimización y evitación. Como les decía,
Un cuadro de evitación extremo, el suicidio, el abuso de sustancias, ¿sí? La automutilación, conductas autolesivas, el famoso cutting, que se hacen muchos jóvenes. Incluso hay muchos pacientes de TED complejo o desnos que dicen no sentir. O sea, al momento de cortarse, incluso hay quienes se han quemado, incluso cigarros en la piel y dicen no sentir nada. ¿Sí? O sea, hay niños a lo mejor que, bueno, situaciones muy complejas que obviamente no vamos a describir aquí, pero que han sufrido mucha traumatización de parte de sus cuidadores. Y comenta que ya llegaban momentos en los que les quemaban los cigarros en la piel y no sentían nada, no sentían dolor, ¿sí? Hay esta disociación extrema, ¿sí? Corporal. Porque a veces es más doloroso el dolor emocional que el dolor físico, ¿no? Incluso, bueno, a lo mejor, pues obviamente una personalidad normal, nosotros no podríamos entender por qué un niño o por qué un adolescente o un joven puede llegar a cortarse, por qué puede llegar a automutilarse, a hacerse cortes con un cúter, con un cuchillo, con unas tijeras, a clavarse lápices, a clavarse agujas, ¿no? ¿Y cómo no siente ese dolor? O sea, ¿cómo preferir ese dolor físico a ese dolor emocional? ¿No? O sea, así de complicado pues es el desnos, ¿no? Muy bien. Tenemos también bueno, lo que les comentaba hace rato, también esta triada muy característica del trastorno de estrés postraumático, pero que se cronifica y se complejiza cuando es de manera persistente, continuada y invasiva. Aquí tenemos también otros trastornos relacionados al trauma, trastorno de apego reactivo, trastorno de la relación social desinhibida, trastorno de estrés postraumático y trastorno de adaptación. Todos estos son trastornos relacionados al trauma. También veíamos en la conferencia del doctor Alfredo Wally, también comentaba Judith Herman en su libro, que ahí les mandé el libro, si lo gustan leer, se llama Trauma y Recuperación, que es ahí en donde propone por primera vez la doctora Judith Herman el término de estrés postraumático complejo o trauma complejo, ¿no? Y habla acerca de cómo abordar, cuáles deben ser las etapas para abordar el trastorno de estrés postraumático complejo, ¿no? Y bueno, si nos damos cuenta, bueno, pues vivimos en una sociedad muy violenta, ¿sí? O sea, a partir de la Primera, Segunda Guerra Mundial, o bueno, no creo que a partir de ahí, yo creo que tiene mucho más tiempo, tiene mucha más historia la violencia en la humanidad. Yo creo que tal vez somos eh, o sea, la historia de la humanidad en algún momento llegué a pensar que pues es la historia de la violencia, ¿sí? Em, una sociedad violenta pues va a generar sujetos violentos que van a replicar esa violencia en función a veces de la supervivencia, ¿no? Del más apto. Y a veces el más apto es el más violento, ¿no? Entonces, pues si nos damos cuenta, cuántas personas o cuántos pacientes o cuánta gente de nuestro entorno no padece trastorno de estrés postraumático complejo, ¿no? Esta violencia continua, persistente y reiterativa, ¿no? Si ustedes se pueden a lo mejor analizar la historia de sus pacientes, esta anamnesis, pues se van a dar cuenta que en muchos casos existe una historia traumatizante, ¿no? Y eso puede ser la explicación de muchos de los síntomas por los que a veces se quejan. O sea, a lo mejor llega un paciente a tu consulta y se queja de abuso de sustancias, se queja de depresión, se queja de angustia, de crisis de pánico, de crisis de ansiedad, ansiedad generalizada, desregulación emocional, em, y pues tú te vas con el diagnóstico, ok, bueno, esta persona sufre ansiedad, pero ya revisando la anamnesis, la historia de vida del paciente, pues te das cuenta en muchas ocasiones que es una historia traumática, persistente y reiterativa, y desde temprana edad, en muchas ocasiones, ¿no? Llegan al médico psiquiatra, les receta el antidepresivo, les receta el ansiolítico, que les ayuda un poquito a bajar esta irritación este, límbica, ¿sí? Pero se tiene que trabajar también el sistema de representaciones
que se ha construido el sujeto a partir de sus vivencias y sus creencias negativas que ha construido en torno al trauma, ¿no? Se tiene que trabajar también esta habituación. No se puede olvidar el trauma. O sea, mucha gente llega también a consulta queriendo olvidar. Dígame cómo le hago para olvidar todo esto. ¿Cómo le hago para olvidarme de esto que me hizo tanto daño? No, no se puede olvidar. No, no lo puedes olvidar. Puedes aprender a vivir con eso. Puede dejar de desregularte. Puede dejar de representar un, un, un problema de relación social, de relación contigo mismo, de autoimagen, pero no se puede olvidar el trauma, ¿no? Entonces, vamos a ver el tratamiento, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata? Bueno, como lo comentaba hace ratito con Elena, es precisamente esto, la gradual integración de las partes disociadas, que estas partes disociadas pueden ser tanto contenidos mentales, por ejemplo, recuerdos traumáticos, y los sistemas de acción que están asociados a estos contenidos, ¿sí? O sea, ¿qué hago con esto que siento? Como, no sé si se acuerdan del primer módulo que les platicaba yo del marcianito, del extraterrestre, de los hombres de negro, ¿no? Que estaba dentro de una personita y lo manejaba como si tuviera ahí una computadora, una navecita y controlaba, bueno, eso es el trauma complejo, el actuar desde el no saber por qué actuar así. O sea, estoy actuando y no sé qué es lo que me está impulsando ahí a actuar de esa manera, que es este parásito dentro de mí que está solamente intentando sobrevivir. Como el caracol, ¿se acuerdan del caracol este, Hydrochlorus paradoxum? Se llamaba, ahorita me acuerdo. Este, ese parásito está tratando de sobrevivir, pero está poniendo en riesgo al caracol, ¿no? Así, el paciente con trauma complejo se pone en riesgo pensando que está sobreviviendo, ¿no? Ok, entonces esto debe de ocurrir dentro de los límites de una personalidad coherente y cohesiva. Otra parte muy importante del tratamiento es el refuerzo de la capacidad de la personalidad aparentemente normal, que es la PAN, de funcionar en la vida diaria. Superar el temor y la evitación entre las diferentes partes disociadas y las fobias, ¿sí? Es decir, eh, el principal problema de los cuadros sindromáticos del trauma en general, no solo el trauma complejo, sino del trauma en general, es la evitación, que siempre estamos evitando ese recuerdo. Y el evitar ese recuerdo nos causa conflicto, ¿sí? O sea, como quiero evitar recordar, hago un montón de cosas para huir de ese recuerdo. Entonces, ¿de qué se trata? De integrarlo, de revivirlo, de volver a experimentarlo sin tanto dolor. ¿Okay? Entonces, hay tres etapas que maneja Judith Herman, que es esta persona, esta investigadora que introdujo el término de trauma complejo. Primero que nada, es esta relación empática que nos va a tener como el terreno preparado para poder lograr la gestión de los problemas de autorregulación. La relación empática también nos va a ayudar a mejorar las competencias emocionales y sociales, ¿sí? O sea, a partir de esta relación empática se va mejorando y se va logrando una mejor gestión de los problemas de autorregulación. Siguiente es el trauma, o sea, revivir el trauma y hacer duelo por ese trauma, que es el procesamiento de los recuerdos traumáticos, que aquí es donde vienen las técnicas. Y la integración, que es reintegrar y consolidar los logros, adaptarnos a las circunstancias vitales y la prevención de las recaídas. Sobre todo y muy importante es que el trauma no defina al sujeto, ¿sí? O sea, el trauma es algo que pasó, pero no es algo que define la vida del sujeto, ¿vale? Entonces, bueno, aquí desde distintas perspectivas, aquí también en el libro de trauma y recuperación, ahí lo encontrarán en el libro, en la página hay 140 y algo, 144, 143, por ahí más o menos, están las fases de la recuperación, que son tres fases, básicamente desde distintas perspectivas. La histeria desde el psicoanálisis, que es la estabilización, el tratamiento orientado a los síntomas.
la exploración de los recuerdos traumáticos y la reintegración de la personalidad en rehabilitación. Trauma de guerra, según Schofield, en 1985, dijo primero la confianza, manejo del estrés, psicoeducación, volver a experimentar el trauma, la integración del trauma. ¿Sí? Desorden de estrés postraumático complicado que se especificó o se clasificó en 1986, estabilización, después es la integración de recuerdos y por último el desarrollo del yo y la integración. Y por último, bueno, perdón, casi último es el desorden de la personalidad múltiple. Primero es el diagnóstico, la estabilización, la comunicación y la cooperación. Y en la segunda fase tenemos aquí el metabolismo del trauma, que es, a ver, hay alguna una persona que integra que utiliza el EMDR como tratamiento para el trastorno por estrés postraumático complejo, que habla de esta metabolización de una forma un poquito escatológica, perdón si se oye un poquito mal, pero nos habla precisamente de que cuando tú comes, eh, absorbes los nutrientes, lo más importante, y desechas lo que ya no te sirve, ¿no? ¿Cómo metabolizar el trauma? Tienes que absorberlo, tienes que digerirlo y luego dejarlo que se vaya, ¿sí? Eso es metabolizar el trauma, pero tienes que, que volver tienes que masticar el trauma, ¿me explico? O sea, tienes que revivirlo, que comprenderlo, que hablarlo, ¿sí? Recordarlo, porque el problema es que siempre se está evitando. El problema es que para no sentir esa angustia, para no sentir otra vez ese miedo, para no volver a sentir ese enojo, lo evito, lo olvido, lo relego de mi memoria y de mi realidad. No, es traerlo, o sea, es sacar toda la ropa del closet, es masticar ese trauma, quedarte con lo que necesitas y desecharlo, y ya. Eso es metabolizar el trauma. Luego nos habla de una tercera fase que es la resolución, integración y el desarrollo de habilidades para manejar la post-resolución. ¿Sí? Es, ok, ya lo metabolizaste, ahora vamos a reintegrarte por todo eso que se complicó a partir de la situación traumática. Y también hablamos aquí que ya es Judith Herman, que es de los desórdenes traumáticos en 1992. Primero es darle seguridad al paciente, recuerdo y duelo, y por último, la reconexión. Por eso la expresión no lo trago, exactamente, no es como, no lo puedo procesar, ajá, o sea, no lo puedo entender, no lo puedo procesar, ¿sí? No lo puedo realmente, o sea, y nada más lo tengo ahí en el cachete, ¿no? Entonces, vamos a pasar a lo siguiente. Algunas consideraciones importantes para el tratamiento. Ok. Bueno, primero es generación de un vínculo seguro, promover el juicio crítico. Es muy importante esto, promover el juicio crítico del paciente hacia nuestro trabajo, que es hacer que la persona se sienta con el derecho a no estar de acuerdo, ¿sí? A validar su relato. Es importante también acreditar el relato de las víctimas, ¿no? Eso es muy, muy importante. Priorizar la seguridad vital del paciente. No se puede trabajar en intervención si la persona está en la situación traumática, o sea, si no está asegurada, porque no le vamos a ayudar si está viviendo violencia, ¿no? O sea, es cuando ya no se está viviendo el trauma. Hay que ver si hay violencia doméstica o si hay riesgo de autolesiones para tener esa consideración y poder sacarlo de esa situación al paciente. También muy importante es evaluar la sintomatología psicobiológica y relacional, manejar la relajación para los casos de angustia. El mindfulness también ayuda mucho para la desregulación biológica.
También es muy importante tratar de evaluar una interconsulta psiquiátrica y promover que se apegue al tratamiento farmacológico. O sea, básicamente el tratamiento farmacológico lo que intenta es regular la respuesta límbica. O sea, esto que les comentaba, esta respuesta fisiológica, porque estamos hablando a nivel más allá de la corteza, o sea, adentro del cerebro, ¿no? O sea, si tú ves el cerebro, más o menos si ven mi mano, ¿no? O sea, ahí tenemos la corteza, que son mis dedos, o sea, esto es como las circunvoluciones del cerebro. La zona límbica es lo que está aquí adentro, ¿sí? Entonces, está protegida por la corteza, que son nuestra forma más reciente de evolución neurológica. Eh, y adentro tenemos nuestras reacciones instintivas, que es la zona límbica. Entonces, la irritación está a nivel de la zona límbica. Ahí está la irritación. Entonces, el tratamiento farmacológico lo que intenta es regular esa respuesta, o sea, em, desinflamar, como quitar la irritación de esa parte para que pueda funcionar la psicoterapia, ¿sí? También hay otras técnicas de desensibilización, que son las que vamos a ver, para tratar esta respuesta, ¿no? Es importante generar un espacio en donde el paciente pueda estar presente, experimentando el aquí y el ahora del relato evocado. Es siempre importante regresarlo al presente. Estás aquí, estás ahora, aquí estás seguro. Este es un espacio en donde no te va a pasar nada. Porque recordar el trauma es a veces volver a vivir, que es lo que se trata, o sea, lo que el paciente siempre está tratando de evitar. Eh, Hay que buscar también las respuestas interoceptivas, o sea, cómo se está sintiendo el paciente, observar el espacio emocional y el estado de conciencia también del paciente. Número 2, en la anamnesis hay que hacer la recogida de datos biográficos, el tipo de trauma, la edad, la intensidad, las condiciones individuales y sociales en las que tuvo lugar el proceso de traumatización. ¿Sí? Número 3, también muy importante, observar la presencia corporal. Eso nos da muchos datos, ¿no? Cómo viene arreglado, viene bien arreglado, viene peinado, viene bañado, nos mira a los ojos, cómo es su postura corporal, está muy rígido, está desvitalizado, cómo coloca el cuerpo al acomodarse, duda de respondernos, se ruboriza, se queda pálido, cómo es su expresión corporal, etcétera, etcétera. También es muy importante tratar de regular la activación psicobiológica, porque esa es una de las, como les comentaba, uno de los temas más importantes. Se han cronificado las respuestas de defensa y de supervivencia debido a a la situación traumática. Es importante ayudar al paciente a regular tanto la hiper como la hipoactivación, que son las reacciones de huida y de parálisis. Trabajo emocional también es muy importante. Recuerden que todas estas víctimas de trauma complejo o pacientes de trauma complejo pues experimentan sumamente intenso la vergüenza, el miedo, la angustia y la culpa, y hay una evitación pasiva, ¿sí? Están generalmente sometidos, ¿no? Y como les comentaba, muchos de estos pacientes tienen relaciones, tienen vínculos emocionales, pero son completamente dependientes, ¿sí? Que hacen una evitación pasiva, muy sumisiva en esta indefensión aprendida, ¿no? También es importante tener en cuenta si hay síntomas disociativos, y estos generalmente se disparan en situaciones de estrés percibido, sea consciente o inconscientemente. En los estados disociativos es muy importante traerlo aquí a la hora, y en los estados de congelación bajar la hipervigilancia, ¿sí? O sea, regresarlo. ¿Cómo te sientes? Pues estás tranquilo, respira, tranquilízate, sientes latidos en tu corazón, eh, trata de regular tus emociones, etcétera. Es muy importante lograr esta regulación eh, emocional. Mantener al paciente en el presente, que es lo que les decía. Enseñar al paciente a reconocer estos disparadores somáticos, cognitivos, emocionales y los flashbacks, que son también la reexperimentación emocional. ¿Sí? Y aspectos cognitivos, que aquí es lo más importante. Esta triada cognitiva, si ustedes son psicólogos cognitivo-conductuales o están un poco familiarizados con el cognitivo-conductual, se darán cuenta o recordarán esta triada, que es lo que mantiene al paciente en un estado de indefensión. ¿Por qué?
porque nos percibimos a nosotros mismos como vulnerables, sobre todo si tenemos esta narrativa catastrófica de la realidad, en donde no hay una resolución, una visión del futuro como incontrolable y catastrófica, y una visión del mundo como amenazante. Obviamente más si ha sido una víctima crónica de abusos. ¿Qué hay que hacer en los aspectos cognitivos? Psicoterapia cognitivo-conductual, que es la que más se recomienda. Construir una narrativa propia a partir de la experiencia. Observar el contenido del relato, ¿sí? ¿Cómo es que el sujeto hace su relato? Comprender la relación que tienen estos estados mentales con sus experiencias vitales y la sintomatología. Y cómo perciben el miedo. ¿Qué situaciones te dan miedo? ¿Por qué te dan miedo? Ahora, esta parte de la integración en la narrativa, o sea, crear una narración más sana de la realidad, generando una triada cognitiva mucho más esperanzadora, eh, se trabaja a la par que se tiene que trabajar la desactivación límbica, ¿sí? O sea, se tiene que regular esa respuesta psicobiológica y entonces ya poder reconstruir una narrativa, ¿sí? Una narrativa más coherente, una narrativa más realista, no tan catastrófica, ¿no? Y bueno, pues si trabajan ustedes cognitivo-conductual, pues sabrán las técnicas más o menos, ¿no? Trabajar el ABC, trabajar los pensamientos centrales, las creencias, la valoración, eh, las suposiciones, las necesidades, las reglas que se generan a partir de esas suposiciones, etcétera, ¿no? Y bueno, vamos a ver alguna de las técnicas. No sé si estén como listos para experimentar un poquito las situaciones. Bueno, pues primero tenemos la terapia de exposición prolongada, que tiene una utilidad práctica comprobada. Es un tipo de terapia cognitivo-conductual muy similar a la desensibilización sistemática, muy similar. Aquí se le pide a los pacientes que revivan las experiencias traumáticas muchas veces, o sea, que las relaten, las relaten, las relaten, las relaten. Eh, por lo que sé también se maneja de alguna forma en el psicoanálisis, que es eh, volver a relatar, volver a relatar, volver a relatar eh, una situación que se vivió y eh, reconstruir esta narrativa, etcétera, ¿no? Pero bueno, en la terapia cognitivo-conductual tiene como un fundamento y tiene unas fases, ¿no? Se basa en principalmente confrontar al paciente de forma sistemática a situaciones o estímulos internos que generan mucha ansiedad, que generan emociones negativas o provocan el impulso de realizar una acción determinada para producir mediante la repetición la habituación al estímulo y posteriormente la extinción de la respuesta de ansiedad o de miedo, ¿sí? Es decir, eh, no se trata de evadirla, que es lo que generalmente hace el paciente. Evitar, evitar, evitar. Entonces, cuando sientes miedo, eso le enseña a tu cerebro que hay que huir de ese miedo, porque ese miedo es peligroso, porque ese recuerdo es peligroso. Entonces, huyes constantemente de ti mismo, de tus recuerdos y de lo que te lo esté tratando de activar. Déjenme les comparto brevemente el caso del pequeño Albert, a ver si lo recuerdan un poquito. To prove that environment is more powerful than genetics, Watson designs an experiment for an infant known as Little Albert. He's so confident, he films it for posterity. At first, Albert shows little fear, even when Watson places a burning newspaper in front of him. Albert is also unafraid when he encounters a white rat for the first time in his life. But then, Watson shows Albert the rat accompanied by a loud clanging noise. One of the few things that upsets little Albert. And he does it again. And does it again.
Eventually, Albert learns to fear not just the rat, but all furry things, even without the loud noise. In Watson's mind, the little Albert experiment is a success because it proves that fears are learned, not inherited. Watson calls his theory behaviorism and begins to popularize it. He urges parents to take active control of their children's upbringing by shaping their environment. To think of the home as a scientific laboratory. But Watson's interest in childhood is purely professional. He didn't like children much. He referred to them in one of his many statements as always squalling and shouting and dirty and wanting to be fed and sort of a nuisance. It's clear he didn't particularly like them in his own environment. But he felt that the good of society required shaping individuals right from day one, and to do that right from day one, you had to start with the babies. Ebullient and self-promoting, Watson gathers a wide and appreciative audience, which holds in high esteem any scientific thinking on the subject of child rearing. Science was increasingly important in the popular mindset. If science said something, if scientists tested, if scientists experimented, well, then it must be so. But the appeal of behaviorism runs deeper. Its egalitarian philosophy and outlook seems to reflect the very spirit of democracy. Watson was the voice of the American dream. And the American dream was that this is the land of opportunity. You can become what you would like to be, even if you're not there yet. And at least... Bueno, ya ahí nos habla un poquito del conductismo, pero bueno, más o menos, si ustedes recuerdan el caso del pequeño Albertito, del pequeño Albert, pues era así, o sea, le daban un estímulo neutro, activaban la respuesta del miedo, y entonces tenía esta respuesta de evitación, de huida, ¿no? O sea, se asustaba por el miedo y el estrés que le provocaba el estímulo, y después lo asoció a lo que se le presentaba, ¿no? Y después hubo esta generalización en donde ya no nada más se temía a los ratitas, sino a los perros, a los cuartos blancos, a las almohadas, a todo lo que fuera o le recordara de alguna forma ese estímulo asociado. ¿Qué es lo que pasa? Que en el trauma, el recuerdo está asociado a una respuesta evitativa, a una respuesta de miedo. Lo que hay que hacer es reexperimentar la vivencia para vivirla o sea, para habituarse. O sea, sabes qué ocurrió, sabes qué te pasó, pero ya no te genera angustia, ¿sí? Ya la hablaste tantas veces, ya lo grabaste en una grabadora, ya lo platicaste tantas veces que tu respuesta límbica es normal, ¿sí? Que eso es lo que se intenta hacer. Los psicofármacos lo que intentan también es eso, bajar la respuesta límbica ante los estímulos inocuos. Pero pues obviamente tienen una duración limitada, o sea, hay que adquirir esas herramientas, ¿no? O sea, por eso es importante trabajar terapia como si se decide trabajar el tratamiento psicofarmacológico, ir teniendo esta comunicación con el psiquiatra y tenerla, ¿no? Y apegarse al tratamiento. ¿Dudas, comentarios? Bueno, estas son algunas de las bases teóricas de la expresión prolongada. Número 1, pues es la revisión de los recuerdos, que pues nos va a permitir una habituación. El bloqueo del reforzamiento negativo, o sea, la exposición imaginal, el imaginar o el recordar una vivencia traumática o traumatizante, bloquea el reforzamiento negativo. Ajá. O sea, es como si de grande al niñito Albert lo pusiéramos con un conejo y en vez de que grite, pues vamos a tratar de calmarlo para que deje de tenerle miedo al conejo, que el conejo es inocuo. Lo que le dio miedo fue el ruido, ¿sí?
Entonces, bueno, este reforzamiento negativo es consecuencia de evitar los pensamientos y las emociones. O sea, esta respuesta de evitar constantemente eso que me genera angustia es lo que me provoca síntomas. Entonces, recordar el trauma en un contexto seguro baja o sea, es incompatible con la estructura del miedo. ¿Sí? O sea, en algún momento te vas a habituar al recuerdo. Por eso es importante que la persona ya no esté en una situación victimizante. Entonces, bueno, pues aquí es parte de los hallazgos que se han hecho. La reestructuración cognitiva, todo esto del EMDR también, la terapia de exposición prolongada ha mostrado ser más eficaz, ¿sí? Y que muchas personas que han sido después reevaluadas, que padecían estrés postraumático, después al ser tratadas con exposición prolongada, ya no mostraron síntomas. Estas son algunas metodologías, que también puede ser imaginal, no solamente a través de grabaciones, sino también puede ser solamente terapia imaginal. En la primera, pues se brinda al paciente un panorama acerca de los factores que mantienen los síntomas de estrés postraumáticos y cómo estas estrategias es como explicarle un poquito cómo va a funcionar. Y también importante enseñarle una técnica de respiración. En la segunda sesión se le enseña al paciente la técnica de respiración. Es muy importante que el paciente conozca cuáles son los síntomas y los problemas que el tratamiento le va a ayudar a resolver. Es un poquito hacer psicoeducación. Y después en la tercera sesión y en adelante se comparte con el paciente el fundamento. Se le brindan instrucciones de cómo realizarlo con los ojos cerrados, en tiempo presente, alentándolo a incorporar sus pensamientos, emociones y reacciones durante el trauma con mucho detalle. Es decir, facilitar que acceda a los diferentes elementos de la estructura del miedo. Ahora, esto puede ser muy incómodo, o sea, es como echarle un poquito de alcohol a la herida, porque puede revivir lo que le pasó al paciente. También, bueno, puede ser retraumatizante, hay que estar, no obligar a la persona que nos hable, también la persona debe medir cuándo ya no quiere hablar y respetar sus tiempos, ¿no? Porque esto puede, o sea, tener mucho cuidado, porque en pacientes graves esto puede ocasionar retraumatización y tener síntomas después de estrés postraumático. La siguiente es realizar el relato del trauma en voz alta en presencia del terapeuta, que se repite una y otra vez hasta aproximadamente completar 30 minutos a 45. Y después procesar la experiencia de exposición. ¿Sí? El procesamiento con el propósito de facilitar que la persona establezca relaciones entre información antes y después del trauma y corrija sus pensamientos, es decir, reacomodar la narrativa de manera que sea más coherente y facilitar la incorporación de información incompatible con la visión negativa de sí mismo, del mundo o los sentimientos de culpa. ¿Sí? Y en la quinta se graba la narrativa del trauma y la tiene que estar escuchando en una grabación. Aquí tenemos la técnica del EMDR, el reprocesamiento a través del reprocesamiento y desensibilización a través del movimiento ocular. ¿Sí? Es un método terapéutico relativamente reciente, o sea, es muy nuevo esto. Hay eficacia en el tratamiento de diferentes entidades psiquiátricas y somáticas. Ocurren cambios en el proceso de almacenamiento de recuerdos y en las respuestas físicas y emocionales relacionadas. Incluye movimientos oculares, o sea, es muy sencillo, nada más así como una técnica es mover como un lápiz o un puntero, haciendo que el paciente mueva sus ojos. No es hipnosis, no es como sigue el péndulo, no, es nada más el movimiento ocular mientras se hace la narrativa del trauma. Creación y rechazo de imágenes, abordaje y reestructuración cognitiva, muy importante la reestructuración cognitiva. La reorganización de los estímulos sensoriales relacionados con la experiencia traumática, organizar la información y delimitar la conciencia de las sensaciones físicas. Se puede hacer así, con el movimiento de izquierda a derecha. Otra técnica es con sonidos, estimulando auditivamente. Y la otra es esto, que le llaman como el abrazo de mariposa, que es haciendo pequeños golpecitos en los hombros, mientras se narra la experiencia traumática. Ahí les subí un video en la plataforma, muy interesante.
Dicen que no se sabe exactamente por qué funciona, solamente saben que funciona. ¿Por qué? No se sabe, pero funciona. Y bueno, esas son algunas fases del tratamiento a través de EMDR. Se hace la historia clínica, se prepara, se hace la valoración y luego ya en las fases de la 3 a la 7 se hace el EMDR, o sea que se va hablando del trauma a través del el movimiento ocular. Estos son algunos de los hallazgos, ¿sí? Que a través de los movimientos oculares y el procesamiento de información se reduce la vivencia de estas experiencias estresantes. En apariencia esto se relaciona con cambios en la función visoespacial y la memoria de trabajo, que hacen que se reduzca la intensidad de la emoción asociada a la imagen y el recuerdo traumático. Les voy a pasar un video también, ejemplificando MDR. Aquí está. Y también ahí en plataforma hay otro video sobre este mismo tema. Hi, Daddy. Hi, sweetie. How do I look? Hola, soy la doctora Ana Morales, bienvenido a mi canal. En este video te voy a hablar todo sobre la terapia de MDR y cómo esta puede ser una herramienta para usarse inclusive ahorita que estamos en la etapa de la pandemia. Es una terapia que tiene muy buena evidencia científica, sobre todo para el trauma, pero también para otros padecimientos tales como ansiedad, depresión, estrés y otros trastornos. MDR quiere decir por sus siglas en inglés Eye Movement Desensitization and Reprocessing, que significa que tiene que ver con los movimientos de los ojos, la desensibilización y el reprocesamiento de las memorias. La terapia de MDR se enfoca directamente en la memoria, en vez de los comportamientos, emociones y cogniciones. Pretende cambiar la manera en que la memoria está guardada en el cerebro y así reducir o eliminar los síntomas problemáticos. ¿Cómo empezó esta terapia? En 1987, Francine Shapiro, que es una neuróloga, la empezó como una manera de tratar el trauma. Ella se dio cuenta que al mover los ojos de un lado al otro se disminuía la intensidad del trauma. Y otra teoría es que el movimiento de los ojos está relacionada a los sueños REM, que es otra manera de procesar nuestras memorias. En realidad no se sabe cómo exactamente funciona nuestro cerebro, pero igualmente hay muchos medicamentos que no se saben exactamente cómo funcionan en el cerebro y de igual manera funcionan. Esta terapia está avalada por la Asociación Americana de Psicología, que es la APA, ya que se ha demostrado tener muy buena evidencia. Entonces, si tú tienes alguna memoria o algún evento que quieras procesar, te recomiendo mucho esta terapia y no te debe de parar de MDR. Bueno, puede constar de 8 fases. La primera es que el terapeuta tome tu historial y entienda qué es lo que quieres trabajar. La segunda fase es la preparación de la terapia, donde el terapeuta le explica al paciente
todo lo que se va a trabajar, cómo funciona, algunas técnicas de relajación, que por ejemplo es el abrazo de mariposa, todo lo que es el tapping y los movimientos bilaterales. Toda esta fase es muy importante para que se cree un ambiente de confianza y seguridad entre terapeuta y paciente. La tercera fase es la fase de evaluación, y aquí se trata de valorar del 1 al 7 qué tanta intensidad existe en esa memoria que tiene el paciente del trauma en cuanto a sensaciones corporales, emociones, cogniciones. Todo eso se evalúa constantemente. Después la siguiente fase se le llama desensibilización, y esta quiere decir que cuando el terapeuta le dice que recuerde cierta memoria que le causa estrés, y se empieza a crear una asociación libre y una cierta exposición a esa memoria, y al mismo tiempo se utilizan estrategias de movimientos bilaterales mencionadas anteriormente. Un ejemplo de estas es que el terapeuta mueva las manos de un lado al otro y el paciente lo tengo que seguir con sus ojos. Otra es con sonidos. El paciente se puede poner unos audífonos y se escuchen unos sonidos de un oído al otro. La siguiente fase se llama instalación, que es encontrar una nueva forma de ver esa memoria, una nueva cognición que interprete esa memoria de una manera más positiva. Y las últimas fases son hacer un escaneo del cuerpo, un body scan, y la terminación de la sesión. En la parte de escanear al cuerpo es una manera de ver si hay alguna dolencia física, y en dado caso de que se haya quedado algún tipo de estrés físico, hacer ejercicios de relajación. Y por último, al terminar la sesión, se discute si hay algún ejercicio que pueden hacer por mientras de sesión a sesión, para que si llegan memorias se puedan manejar con todos los ejercicios que se les enseñó durante la terapia. Y básicamente eso es lo que se trabaja en la terapia de MDR a grandes rasgos. Cualquier duda o comentario, déjamelo por favor. Ya saben que me encanta escuchar sobre ustedes, y nos vemos la siguiente semana. También hay libros, hay un libro bases del EMDR, creo que se llama así, entonces también, y es muy útil, o sea, tiene eficacia comprobada, ¿no? Sí, sí. Brain spotting, otra técnica muy reciente, es el brain spotting nos dice que es bueno, surgió a partir de un estudio en la Universidad de Harvard, que ha comprobado cómo estas huellas dolorosas se quedan grabadas en el cerebro y activan, como les comentaba y como hemos visto, la amígdala, perdón, el núcleo del miedo y la corteza visual. Parecería un poquito New Age esta técnica del brain spotting, pero también tiene eficacia comprobada científicamente, o sea, hay estudios serios, o sea, siempre les vamos a poner aquí técnicas comprobadas científicamente, no, o sea, no nada más algunas, ¿no? O sea, sí que sabemos que funcionan porque tienen un respaldo científico. Entonces, esta técnica del brain spotting se fundamenta sobre la base de que el trauma activa estos centros, la amígdala, el núcleo del miedo y la corteza visual, y que al hacer como movimientos oculares, al igual que el EMDR, se pueden integrar más correctamente, o sea, como que desactivan de alguna forma esta reacción neuronal de miedo, y forman parte de una experiencia narrativa porque activan el área de Broca, que es la responsable del lenguaje, ¿no? Este es el fundamento del brain spotting. Les digo, a veces estas técnicas parecieran muy New Age, como alternativas, pero realmente sí tienen un fundamento científico. Entonces, básicamente es como mover tus ojos a diferentes puntos hacia donde tu respuesta límbica sea menor.
Básicamente es eso. Vamos a ver un video sobre el brain spotting en pantalla, nada más para ver esta técnica que también la pueden, o sea, les ponemos las técnicas para que las investiguen, si les interesan las busquen y se capaciten para trabajar con pacientes en estas técnicas, ¿no? Que funcionen. Ok. Doctora Bauman, sé que usted es psicóloga y psicoterapeuta, y que usa la técnica del brain spotting. Sí. ¿Podría explicarme de qué se trata exactamente? Sí, es una técnica terapéutica que se desarrolló del tratamiento del trauma. Realmente yo creo que en 2003 el fundador David Grant descubrió la técnica. Muchos terapeutas también tienen el querer de aprender eso, porque es profundo, es rápido y ayuda mucho a los pacientes. ¿Podría explicarme cómo funciona exactamente? Sí, es un poco difícil a explicar si uno no hace para entender, pero ya sabemos que tiene mucha profundidad neurológica también. Y si te digo que hayas dicho los ojos son la ventana en la alma, ya tenemos los ojos, el sistema visual y la alma, nuestro sistema límbico de sentimientos, y encima hay nuestro cuerpo físico, ¿sí? Y si vos busco un ejemplo, por ejemplo, me dices que tienes problemas a dormir y yo hablo contigo sobre tu problemita, te voy a preguntar después, ¿y qué sientes ahora mismo, fisiológicamente? Y a lo mejor me vas a decir, bueno, siento un aprieto en el pecho. Y eso es el momento cuando yo saco mi puntero. Eso es mi herramienta de buscar el punto donde se siente más el síntoma. Y te voy a demostrar contigo, ¿sí? Ok. Mírale un poco el punto blanco y yo me voy muy despacio, la línea horizontal. Y acá ya puedo observar una respiración mucho más profunda tuya. ¿Vos sientes algo? Sí, siento la diferencia. ¿Viste? Y así yo continúo a encontrar el punto más pesado para vos, que al mismo momento es el punto que te va a ayudar más a sacar el bloqueo, ¿sí? O el síntoma. Muy interesante. Y tal vez me puede contar con quién lo utiliza, la técnica. Yo hoy, después de tener tanto éxito, utilizo casi con todos mis pacientes. Porque mira, la definición del trauma, en griego se dijo que es una herida emocional. Los profesionales dicen que tiene que ser algo, un peligro por tu vida. Y es un arco muy largo. Y empezando trabajando con heridas emocionales, puedes llegar donde quieras y a donde se abre el paciente también, donde permite el proceso. Y así yo digo, heridas emocionales, rastros emocionales, tenemos todo y vale la pena trabajar con estos. Y la gente está integrando lo que les pasó. Muy bonito, muy bien, muchas gracias. Sí, te agradezco y también quiero decir a la gente que están mirando ese video que eso fue una explicación muy cortita y por favor investiguen más en mi página web, hay muchos artículos y también en el web, en el Google, si ponen brain spotting van a encontrar mucho más información y también mucha información neurológica que a mí siempre es muy importante entender que es algo muy profundo. Gracias. Bueno, pues ahí tenemos también la técnica del brain spotting que funciona. Hay fundamento científico de que funciona. Y bueno, básicamente, bueno, compartimos esta idea de la doctora Bauman, que dice que el trauma es un arco muy amplio. Todos tenemos alguna herida emocional y estas técnicas pues pueden funcionar como para gran cantidad de
de padecimientos en los pacientes, ¿no? Bueno, por último, antes de pasar a la técnica que les quería compartir, espero que nos alcance el tiempecito. Me gustó mucho compartir esta imagen, bueno, más bien como una especie de metáfora para los pacientes que tienen traumas, o sea, es como un globo, ¿no? Que estos traumas son como estas anclas, con estos pesos, estos contrapesos, que no permiten al globo elevarse, ¿no? Entonces, cuando vamos desensibilizando el trauma, cuando vamos integrando la narrativa, es como soltar estos pesos. Entonces podemos permitir que el paciente pues se vaya elevando y vaya pues logrando sus propósitos, sus metas y tenga una vida mucho más satisfactoria y feliz. Bueno, pues esa es básicamente la intención de el análisis y el tratamiento del trauma complejo. Entonces, bueno, vamos a pasar a una pequeña técnica que es un ejemplo de la exposición prolongada imaginal. También les invito a que investiguen un poquito más sobre esta técnica, sobre todo si son cognitivo-conductuales, se van a familiarizar un poquito más con la técnica. Pero bueno, más allá de la narración, vamos a hacer una exposición imaginal. Les digo, esta la he utilizado, se utiliza no solo en una sesión, sino en varias sesiones con los pacientes, hasta que el nivel de tensión emocional sea lo más cercano a cero. En la primera sesión casi nunca se llega a cero, o sea, muy rara vez. Se llega a un 7, a un 5, a un 4, pero llegar al cero es a través de varias sesiones, ¿no? Entonces, bueno, es algo similar a lo que hicimos los que recuerdan de celos patológicos. Bueno, les voy a pedir que se sienten en su silla, si quieren prender su cámara, recarguen su espalda en el respaldo de su silla y tomemos 3 respiraciones profundas con los ojos cerrados. ¿Sí me escucho? Sí, sí te escuchas. Okay. Sí. Entonces, bueno, pues vamos a recargar nuestra espalda en el respaldo de la silla. Tomamos 3 respiraciones profundas. Y nos relajamos con cada respiración. Y vamos a imaginar como si nuestra mente fuera un escáner o un radar que sube y baja de nuestro cuerpo, identificando si hay zonas o puntos de tensión y con cada respiración lo vamos liberando. Muy bien. Ahora quisiera que trajeran a su mente alguna situación que para ustedes haya resultado algo traumática, algo difícil, algo que les haya costado trabajo procesar. Que les haya hecho sentir una emoción descontrolada, fuera de contexto, o que les haya hecho actuar de forma destructiva hacia ustedes o hacia otras personas. Recreen la situación como si la estuvieran viendo y traten de recrear las emociones o sentimientos que les evoquen. Pónganle nombre a esas emociones. Del 0 al 10,
qué tan intensas son esas emociones. Ahora dejen de prestar atención a la situación que originó estas emociones y enfoquen su atención en sus sensaciones físicas. Registren si hay cambios de tensión, temperatura, palpitaciones, sudoración, dolor, vacío. Y respiren a través de estas sensaciones. Si se distraen o pierden el foco, traten de regresar su atención a cómo se siente su cuerpo. Sientan cómo se diluye esta emoción en su torrente sanguíneo. Noten cómo se desactiva su sistema límbico. Regulen su respiración. Y cuando sientan que han regresado a un nivel de relajación similar al del inicio, pueden abrir sus ojos. Muy bien. Ok. Bueno, entonces, bueno, obviamente que estas experiencias de vivencia, bueno, si vamos a hacer la tarea, bueno, no se va a tratar de que nos platiquen ahí en vivo, obviamente hay que cubrir la identidad de la persona. Pero bueno, si se dan cuenta, es una forma de regular y habituarse a una situación que en algún momento fue difícil de recordar, ¿no? Pero obviamente que a través de la habituación y la exposición prolongada a estos relatos, obviamente tenemos que escoger junto con el paciente los relatos que queremos trabajar para no estar en la evitación, ¿no? O sea, tenemos que recordar esos sucesos que han sido difíciles, ¿no? Ok, no sé si alguien me quiera comentar si sintió cambios físicos en su cuerpo, ¿sí? No sé si alguien quiera comentar, quiera explicarnos lo que sintió. Pues solo relajación, por decir verdad. Ok. ¿Alguien más sintió algún otro cambio físico? ¿Karen? Sí, Perdón. Adelante, Cintia. sentí un poco de malestar cuando recordaba el suceso. Ok. Malestar en la cabeza. Ok, del 0 al 10, ¿qué tanto? Era tal vez como un 6-7, pero fue extraño porque no lo sentía como algo interno, sino como algo externo, como si el dolor viniera de afuera. Como si lo estuvieras viviendo. Ujú. Como si lo estuvieras viendo de afuera. No, ajá, exactamente. Ok. ¿Qué tanto te costó regular tu emoción? La verdad es que en esa parte como que me desconcentré y ya no terminé.
Ok, hay que regresarte a la sensación corporal, o sea, cuando te distraes es regresar un poquito. O sea, para evitar esa disociación de, ay, se me olvidó, hay que regresar al paciente. Ok, bueno, muchas gracias. ¿Alguien más? Karen, ¿qué sentiste? Ah, pues sí, o sea, justamente, ¿no? Ah, ¿sí me escucho? Porque también Sí, a mí me falló un poco el micrófono. sí, sí, sí. Ah, perfecto, gracias. No, empecé a sentir así como un poquito de ardor en el estómago y dije, ay, ya, porque además escogí una situación un poco reciente, ¿no? Dije, ahorita es donde. Entonces dije, pues ya, ¿no? Ajá, y justo, ¿no? Cuando dijiste, ya empiezo a disolver, dije, ay, así como que sentí así como si ese ácido que estuviera en la panza se fuera como disolviendo a todos lados. Y ya luego sentí tranquilidad, así como, ya pasó. Y ya, Ok. ¿no? Bueno, sí, a veces no son sucesos tan difíciles de procesar, a veces entre más Ujú. antiguos son, más difíciles, pero si es reciente como que se puede procesar mejor. Entonces, esta Sí, exposición es la que te ayuda porque si te quedas con eso, se cronifica, ¿no? Entonces hay que trabajarlo, exponerte. En lugar de evitarlo, exponerlo, ¿vale? Bueno, muy bien, gracias, Karen. Galaxy, ¿quién es? Elena, ¿verdad? Gracias, Bobia. Elena. Sí, 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 sí. gracias otra vez. Gracias a las compañeras que han compartido su experiencia. Maestra, lo que pasa es que yo tengo una duda, como que de repente en esta experiencia que sentí algo en el estómago, pero traté de controlarme, como ganas de ir a hacer pipí o algo así. Ok. Pero mi duda es, cuando estamos con un paciente, o sí, con un usuario, ¿cómo lo hacemos regresar? Nada más hasta que se vaya regulando. O sea, hasta que A el través de paciente, sí, respiraciones, aquí y ahora, respirar, ajá, música, exactamente. todo eso. Respira a través de esa Eso sensación. de repente puede ser un desafío, ¿no? Dependiendo de la experiencia que nos estén comentando. Sí, 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 sí. O sea, también el paciente puede decidir ya, o sea, parar, ¿no? O sea, hacerte una señal. También es importante eso que dices. Si el paciente no se siente cómodo, también decirle que, o sea, puede parar en el momento que quiera, ¿no? O sea, cuando te digan, no, no, ya no quiero recordar, ok, hasta ahí y luego para la siguiente volvemos, ¿sí? Pero sí, sí, no es tan complicado. Realmente a veces es solamente, bueno, porque no es hipnosis, o sea, también a veces la hipnosis se trabaja en trauma, pero más en psicoanálisis, en otras corrientes, pero como no es hipnosis, es nada más como relajación profunda, revive la experiencia. Cuando te sientas regulado ya puedes abrir tus ojos. No lleva más de 15, 20 minutos, pero se puede volver a trabajar, o sea, empezar desde el principio y volver a vivir esa misma experiencia. Ok, sí, le pregunto esto porque, bueno, de repente me ha tocado que si entran en alguna crisis, entonces yo los dejo llorar sin que se Sí. vayan en crisis, pero digo, sí me encuentro con el desafío de cómo los hago volver aquí y ahora. Sí. Entiendo que es un lugar seguro, pero, bueno, siempre les estoy preguntando, ¿en dónde lo sientes? ¿Qué sientes? ¿No? ¿En qué parte del cuerpo? ¿No? Para yo más o menos tener una idea. Eventualmente tenía porque ya lo regalé, un oso de peluche. Les decía, abrázalo. Imagina que es tu ser querido o eres tú de pequeño. Y eso me ayudaba muchísimo. Y a ellos también. Pero una Sí. paciente sí se llevó mi osito, pobrecito. Sí, 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 o sea, también es una forma eh, de completar un poquito como ese círculo, ¿no? Pero pues, bueno, también funciona mucho que les digas, deja de prestar atención a la situación que la originó y presta atención a tu cuerpo, ¿sí? Porque si se quedan mucho en la experiencia, sí, o sea, pueden entrar en crisis, ¿no? Revive la experiencia, pero enfócate en cómo te sientes, no en la experiencia que la originó. O sea, ya que lo reviviste, ya que se activó tu sistema límbico, ok, ahora procesa la emoción, ¿sí? Ya no te fijes en lo que la originó, sino en que se vaya la emoción, ¿sí? Porque si no puede llegar a ser retraumatizante, puede ser como volver a traumatizarse con el recuerdo. Entonces deja de enfocarte en lo que pasó y enfócate en tu cuerpo, ¿vale? Ok. Bueno, muy bien. Gracias. No, al contrario.
Bueno, pues entonces, pues vamos a dejarle aquí. Vamos a dejar de tarea nada más eso que les comentaba, ahí viene en la plataforma. Les recomiendo que usen esta técnica, porque es la que hemos trabajado y también pueden usar la de Brain Spotting, pero bueno, sería indagar un poquito más, que pueden hacerlo también. Pueden hacerlo con algún familiar, alguien que sea como voluntario para que recuerde, a lo mejor no un evento traumático, pero un evento que haya sido difícil de procesar en determinado momento, ¿sí? O sea, como ustedes lo escojan, subir el video, grabarlo, puede ser nada más audio, que narren su experiencia, bueno, qué sentiste, cómo lo sentiste, del 0 al 10, a mitad del ejercicio y al final del ejercicio, ¿vale? Bueno, pues entonces nada más eso. Me despido de ustedes. Les agradezco muchísimo su apoyo. Vicet, ¿nos querías comentar algo antes de que cerremos? Sí, sí puede irme, sí. Sí. Creí que las técnicas de brain spotting y la MDR, creí que esas requerían más como especialidad, bueno, más certificado, pues, Sí. más preparación. Sí, sí, porque tienen un procedimiento y una velocidad, por ejemplo, de los y material, por ejemplo, los audífonos, ciertos audios, la velocidad, ¿no? Si son, porque a veces también se utiliza hasta una maquinita con foquitos y va de acá para allá. O sea, hay gente que lo hace hasta con el dedo o con un lapicero, con una pluma, con un lápiz, con un puntero. O sea, hay como una metodología más compleja que la verdad, o sea, me llevaría a otro módulo para trabajar nada más el EMDR, ¿no? Pero yo les recomiendo que utilicen la de exposición prolongada, que esta es una técnica imaginal, no narrativa, sino imaginal, que puede servir, ¿sí? Pero es más sencilla, sí. es más sencilla y la puedes utilizar con no solamente pacientes de trauma, sino estrés, ansiedad, depresión, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, no sé si hay alguna otra duda, algún otro comentario. Yo nuevamente. Sí. Solo grabamos el momento en el que aplicamos la técnica, ¿verdad? Sí. Okay. Ajá, y así como hicimos ahorita, preguntarle qué sintió, qué cambios físicos sintió, no lo que recordó, sino solo qué sintió. Y del 0 al 10 a mitad del ejercicio y del 0 al 10 cómo es la intensidad de esa emoción al final del ejercicio. ¿Sale? Puede ser audio o video, por lo menos cualquiera Audio, de... ajá, puede ser audio o video. Sí. Vale. Nada más era eso, para proceder, pero entiendo. Ok, Gracias. bueno, gracias a ti. Bueno, pues nada más entonces, no sé si hay alguna otra duda, comentarios, quejas o sugerencias, ¿no? ¿Seguras? Bueno, entonces, bueno, pues nada más sería todo de mi parte. Les agradecemos muchísimo su confianza. Espero que este módulo haya sido enriquecedor, haya sido constructivo. Igualmente para nosotros, créanme que ha sido desafiante y muy, 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 muy enriquecedor también. Pues más que nada agradecerles su confianza y espero que pues hayamos cumplido por lo menos parcialmente sus expectativas.